también a nuestros amigos en la mesa de diálogo. Norman Pearl, columnista y analista político, allá en Querétaro, me imagino, mi querido Norman, te mando un abrazo. De aquí, desde cualquier lugar, desde donde transmitimos, hasta allá, hasta donde tú te encuentras. Gracias por tu paciencia, Norman. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Vicente, con mucho gusto. Esperamos todo el tiempo que sea necesario porque pues siempre hay temas tan importantes, coyunturales, graves, que vale la pena compartir con tu audiencia y con nuestros compañeros, eventualmente cuando están Marcelino en Hamlet, pues siempre es mucho más agradable todavía. Muy bien, creo que hoy no llega Hamlet Almaguer, pero el que sí llegó es Marcelino Gómez Brenes, a quien le mando un abrazote hasta Chihuahua. Me imagino que andas en Chihuahua, Marcelino. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos en Chihuahua, Vicente. Buenas noches a Norman. Y vamos llegando, arrastrándonos, pero llegando a la cita, Vicente. Gracias, gracias. Así andamos todos, complicados, pero siempre comprometidos con esta audiencia. Déjenme, para empezar, ya escuchaban seguramente lo que leyó frente a una cámara Marco Cortés. Este es el PAN, porque lo acaban de publicar. Este es el PAN con el que pretenden tumbar a López Obrador. Lo tienes ahí el tuit de Lili Telles, mi querida Adriana. Muéstramelo, por favor. Miren nada más, qué chulada. Dice Lili Telles: unidad sin pretextos ni condiciones, por un país de leyes, seguro y próspero. Gracias, Marco Cortés, rescataremos a México. Y te lo digo a ti, Claudia, de mujer a corcholata. No, pues yo creo que la jefa de gobierno no va a poder dormir hoy con eso de, te lo digo, de mujer a corcholata. ¿Qué nivel se cargan en el PAN, mi querido Norman Pearl? Y no es que quiera uno, yo insisto, porque la gente me critica mucho. Oye, es que les haces el caldo gordo. No, es exhibirlos. Como en su momento, ya les preguntaré su opinión, el caso de los Ferrís, de los Ricardo Alemán, tanto me han reclamado. Bueno, hoy el presidente retomó uno de los tweets nefastos, mezquinos de Ricardo Alemán, pero ¿cómo ves este PAN de unidad, dicen ellos, y los mensajes cada vez más locochones de Lili Telles, mi querido Norman? Fíjate que siempre será penoso que un político base su estrategia de participación a través de la denostación y la mentira. Yo creo que Marco Cortés, al margen de su juventud, que no es una enfermedad, como se solía decir antes, ¿no? Que se cura con el tiempo. Marco Cortés no tiene la experiencia suficiente para entender lo que ha pasado en este país. La respuesta que da el secretario de Gobernación pues es lacónica, es interesante, ¿no? Dice simplemente: Marco Cortés extraña seguramente la negra noche de Felipe Calderón. Y esto es una cosa que tenemos que puntualizar siempre. Hay que hacer énfasis en las circunstancias que ha vivido el país a través de diferentes gobiernos y cómo las estrategias de seguridad han ido cambiando. Ahora con el presidente López Obrador de una manera dramática y vanguardista. Es decir, hay una actitud totalmente distinta. No es crear guerras, porque las guerras generan violencia y la violencia genera muertes y genera condiciones de vida muy complejas, ¿no? Para nuestra población, que ha sufrido condiciones muy tristes. Por ejemplo, yo me acuerdo en San Fernando, en Tamaulipas, mi estado, recuerdo perfectamente bien cuando prácticamente se vació toda la población. Una población de, no sé, 80, 100 mil habitantes se tuvieron que ir porque el narcotráfico se había hecho, había hecho valer su condición de violencia y la gente se había ido. Entonces, mira, regresando al tema de Marco Cortés es muy elemental, no es un muchacho inteligente, ¿no?
porque se puede ser perverso, pero hasta para ser perverso se requiere cierta inteligencia y Marco Cortés no la tiene. La forma como conduce al partido, pues es un desfiladero, ¿no? El PAN no puede agradecerle a un líder con estas características su estrategia de participación y de lucha, ¿no? Es decir, una oposición responsable actúa de una manera totalmente distinta, ¿no? Simplemente hasta por orgullo, ¿no? Por educación, por elegancia, vamos. Los panistas han terminado por caer a lo más profundo de la desilusión en muchos de sus seguidores. Yo conozco algunos panistas que están realmente desilusionados de un partido que se pensó podría ser una oposición digna, ¿no? Pero bueno, Marco Cortés, insisto, no se caracteriza por su inteligencia y también no tiene asesores que le digan, ¿no? Que le ayuden o cuando menos que lo conduzcan de una manera distinta. Podemos hablar también de Alito Moreno cuando estaba tratando de acudir a la vieja guardia priista, ¿no? Y en donde, bueno, pues por supuesto que hay antecedentes muy, muy negativos, ¿no? Entonces, me parece que no hay capacidad de la oposición, no terminan por reaccionar después de casi 4 años. Ellos siguen ensimismados en la idea que seguramente les planteó o les dibujó Claudio X González para que sea a través de la denostación de lo que sea, ¿no? Que si trasladan una mascota a un partido de béisbol, bueno, ellos lo hacen comparable con algo que los medios y ellos mismos nunca comentaron, ¿no? Como el caso de la gaviota, que era trasladada a París, a Nueva York, a muchas ciudades, inclusive europeas, aparte de París, con sus hijas y con su séquito, y que costaba una fortuna al gobierno de México, pero bueno, lo veían como algo snob, algo agradable, algo, ejemplo de éxito, ¿no? En pocas palabras, mi querido Vicente. Sí, oye, Marcelino, para seguirle moviendo al diálogo, no sé si ya lo viste, pero yo lo acabo de ver y digo yo, híjole, salió más panista que los panistas Porfirio Muñoz Ledo. Con mucho respeto lo digo, de lo poco que le pueda quedar de, pues no sé si legado a Porfirio Muñoz Ledo, con mucho respeto. Hace un llamado a restaurar la República. Ve lo que publica. Ciudad de México, a 15 de agosto de 2022, llamado a restaurar la República. El primer deber de las y los ciudadanos mexicanos es hoy denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propósito de militarizar el país al término de este sexenio. El presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo, los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen. Nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Rechacemos la provocación y la mentira. Forjemos la unidad combatiente por la paz. Ejerzamos el derecho sagrado de la resistencia a la opresión, toda flaqueza frente al despotismo en un suicidio anticipado. Firma Porfirio Muñoz Ledo como miembro de esta nueva república, esto que se lanzó con el respaldo también del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo ves, mi querido Marcelino? No, ya hace rato que perdimos a Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que cada día pierde ese rinconcito o ese lugar que había construido con su carrera política en la historia de nuestro país, pues se va alejando, se va perdiendo sobre todo el respeto de la gente y el respeto pues del movimiento que también durante muchos años lo respaldó, lo cobijó. Y bueno, pues como dijo el presidente
también en una de las mañaneras de la semana pasada, a los dirigentes políticos hay que juzgarlos hasta el final de sus carreras políticas, porque al final pues pasa esto. El ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo es muy claro, cómo al final puedes echar por la borda toda una trayectoria, pues tirándole a la locura, a estar fuera de la realidad y acompañando el discurso de los conservadores, de los panistas, pues crear un caos mediático, poner al país como si estuviéramos en los tiempos de Calderón. Aquí en Chihuahua lo conocemos perfectamente, sabemos lo que fue la guerra contra el narcotráfico, sabemos lo que es y lo que fue vivir en aquellos días, y para nada se puede comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. Obviamente tenemos que reconocer la crisis de seguridad del país existe. Estamos en un país en donde la violencia y sobre todo la tasa de homicidios pues es altísima, considerando que pues no viene esto a partir del 2018 o a partir de la cuarta transformación, sino que, como lo ha mostrado el mismo presidente, han bajado esos índices, pero tenemos esa herencia no solamente del gobierno de Calderón, sino de decenas de años de gobiernos corruptos, encumbrados en el poder, haciendo alianzas con los grupos del narcotráfico, con el crimen organizado, que bueno, pues nos da esta problemática que vivimos hoy en día, que pues no se va a solucionar en 2, 3 años, en un sexenio. Es un trabajo que va a requerir bastante dedicación, bastante tiempo, y creo que vamos por el camino correcto. Como se ha visto en los índices, va bajando poco, no como la ciudadanía lo esperaría, pero se van viendo resultados, y es lo que aprovecha el PAN, es lo que aprovecha Marco Cortés, Alito Moreno. Ya no sabemos si pedir prisión para estos canallas, o mejor pedimos la reelección en sus correspondientes partidos políticos, porque nos van ayudando mucho rumbo al 2023 y rumbo al 2024. No tienen discurso, no tienen proyecto, no tienen dirigentes visibles. Lili Telles es una broma, no se podría ni comparar en ningún sentido con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero es la mezquindad y la hipocresía, el cinismo de los conservadores, el estar lucrando políticamente con las tragedias que vivimos en el país, Vicente. Déjenme preguntarles, querido Norman, querido Marcelino, si cambia en algo esta idea de no hacerle caso a ciertos personajes, o si debemos seguir exhibiéndolos. ¿A qué me refiero? Muchos me han criticado. Oye, es que tú le das mucho vuelo a lo que dice Ricardo Alemán. Por años lo hemos estado denunciando en Sin Censura. Hoy el presidente retoma un tuit de lo más mezquino de Ricardo Alemán, diciendo que los actos violentos en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua fueron ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice que gente de Palacio Nacional se lo informó. Hasta se burló el presidente del tuit, pero el presidente exhibe el tuit. Ahora lo pregunto por los ferrís, porque muchos me han dicho, no le des vuelo a los ferrís. Bueno, en momentos en que yo me sostengo diciendo que los voceros de la oposición parecieran alentar esta idea de desestabilización luego de los actos violentos que hemos visto en diferentes partes de México en los últimos días, pues terminan ya haciendo un llamado literal de sedición o un llamado al golpe contra López Obrador. Así como hoy el presidente exhibe a Ricardo Alemán, yo quiero mostrarles cómo, decía mi nana, que en paz descanse, hijo de tigre pintito, o dirían algunos, de tal palo tal astilla. Hay un tuit de Pedro Ferriz de Con, no sé si lo tengas por ahí, Adriana. Pedro Ferriz de Con, el papá de Pedro Ferriz Híjar. Creo que tienes por ahí el tuit, te lo mandé hace rato, querida Adriana, para que vean que tiene una foto del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, todo indica que esperar 2 años más a que se vaya será imposible.
qué escribe el hijo, para que vea que de tal padre tal hijo, o de tal palo tal astilla. ¿Qué proponen para acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En Twitter: desobediencia civil, plantones pacíficos, votación popular, marchas masivas. Y después le aumenta los decibeles y escribe: ahí les va otra vez, hago la pregunta, si se organizara un golpe para sacar a López Obrador de la presidencia, ¿estarías de acuerdo? Yo pregunto, Norman, yo pregunto, Marcelino, viendo lo que ha ocurrido en el país, ¿los ignoramos o los seguimos exhibiendo? Porque ya me resulta hasta peligroso, y no que tengan la mayor audiencia los Ferrís, pero no son repudiados por las otras grandes figuras, otras grandes voces, los verdaderos periodistas, nótese mi sarcasmo, de los grandes medios de comunicación. Insisto, hoy el presidente retomó un tuit de Ricardo Alemán, que sigue chillando porque se le acabó el chayotito que recibía con Peña Nieto, y bueno, pues ha hecho un gran negocio en el golpeteo contra López Obrador, y no es de ayer, de siempre. ¿Qué piensas, Norman, de esto que pregunto? Bueno, para empezar hay que reconocer que el nombre, la figura de Andrés Manuel López Obrador es una industria para todos estos, ¿no? Ellos tienen muchos años viviendo de este personaje, ¿no? Ellos han sido premiados suficientemente para golpearlo, es algo deliberado, lo podemos confirmar una y otra vez a través del tiempo, lo que escribe. Por ejemplo, una vez yo le escribí a Ricardo Alemán y le dije, oye, hace 10 años, dije, oye, el tema Andrés Manuel López Obrador, ¿no te parece un poco aburrido? Es solamente lo único que escribes. Por supuesto que no me contestó, ¿no? Pero bueno, el tipo solamente escribe sobre López Obrador, como es una constante que se da en muchos periodistas, entre comillas, como tú lo dices. Ellos no se interesan mayormente por otros temas, porque el rating, porque el estímulo siempre lo recibieron, y seguramente lo reciben no a través del gobierno, pero lo reciben a través de sus patrocinadores. El rating es Andrés Manuel López Obrador. Es muy claro la forma como se conducen. Ahora, si darles cuerda, si darles voz o extender su voz en estas audiencias, ¿vale la pena? Pues no sé, todo depende vamos, lo que estén abordando, ¿no? A veces abordan... Por ejemplo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo hubiera dicho, no, ni lo mencione, porque Ricardo Alemán está en lo más profundo del basurero, ¿no? Pero el presidente lo retoma porque hace un punto importante. En este momento en el que hay actos de violencia en el país, no generalizados, obviamente, pero en el que están moviendo la narrativa del terrorismo, nos callamos ante las encuestas de ¿tú qué harías si se viene un golpe de Estado contra López Obrador? Ese es mi punto, Norman. Bueno, la verdad, y tengo que ser muy honesto, a mí me parece que hay muchas cosas irrelevantes de estos dos personajes, especialmente del hijo, ¿no? Yo el hijo no lo conocía. Ya hace 2 o 3 años de repente empezó a surgir todo un pleito en Twitter contra este individuo, y bueno, sacaron a reducir una serie de condiciones, conductas, características, etcétera, que finalmente también terminaron por ser parte de todo un espectáculo, ¿no? Pero bueno, yo no le doy mayor credibilidad a los Ferrís, ¿eh? A mí no me parece que contribuya, bueno, ni siquiera al debate, Vicente. No lo veo como una forma de enriquecer el debate, ¿no? Yo creo que ambos están rebasados por el odio,
están rebasados por los rencores, ¿no? Ese rencor acumulado, en especial de Félix de Con, por haber perdido sus privilegios, ¿no? Yo insisto, a él siempre se le llamó el tapete, le decían el tapete porque se postraba a los pies de cualquiera, de cualquier gobernante. Y cuando ese gobernante terminaba, se levantaba, lo atacaba y se iba a favor del otro y se volvía a tender de tapete con el otro, ¿no? Es decir, no tiene una historia digna, ¿no? Por supuesto que tampoco es periodista, es un lector de noticias, en donde a mí me parecía que siempre exageraba en el uso discrecional de sus opiniones, ¿no? Siempre abordaba una noticia, pero con una influencia tal que condicionaba a sus auditorios. Ahora, hay que decirlo, pues todos tienen sus pequeños mercaditos, ¿no? Y ese mercado es de gente que pues, por supuesto, es superficial, aprecian comportamientos fáciles, ¿no? Dinero fácil, fortuna fácil, patrimonios sospechosos, etcétera. Entonces, bueno, pues ellos tienen su mercado, ¿no? Yo los dejaría un poco en su mercado. Mira, regresando al tema de las sanciones que desde mi punto de vista debería de haber, ¿tú te acuerdas del Loco Valdés, Emanuel el Loco Valdés? Yo me acuerdo perfectamente bien cuando él fue sancionado con una multa por haber dicho Bomberito Juárez. Es decir, la investidura presidencial se protegía, se cuidaba, pero hay algo que también es importante y creo que sería agradable abordarlo en algún momento, sobre todo cuando haya un espacio para temas jurídicos. Hoy por hoy, en México ya no se castiga, en aras de la libertad de expresión, ya no se castiga la calumnia, ya no se castiga la mentira, ¿no? Hay que hacer una denuncia muy formal, muy hecha, muy concreta, para poder llegar a lastimar, por así decirlo, a aquel tipo que vive de la mentira, ¿no? Yo creo, y lo digo con toda honestidad, yo creo que muchos deberían estar en la cárcel por haber sido tan temerarios con la mentira, Vicente. Buen punto, querido Norman Pearl. Marcelino Gómez Brenes, estos del INE no como la institución, sino el INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, andan en su propia campaña. El INE proyectó un presupuesto de 14,439 millones de pesos para sus actividades del próximo año, que comprenden la organización de las elecciones a gobernador en Coahuila y el Estado de México, informaron los consejeros electorales, sobre todo la presidenta de la Comisión Temporal del Presupuesto, Claudia Zavala. De acuerdo con el anteproyecto que la comisión presentará ante el Consejo General, de ese total, 11,769 millones de pesos serían de presupuesto base y 2,669 millones de pesos para los proyectos específicos. Precisamente como se trata de dinero, pues salen los Ciro Murayamas y los Lorenzo Córdobas a los medios, a los micrófonos, a las cámaras, para defender la marmaja, que es al final lo que parece importarles. Vamos a ver y escuchar lo que dice Ciro Murayama sobre esto del presupuesto y el tirito hacia la Cámara de Diputados. Gracias. A ver, primero, sobre los foros, toda discusión sobre el sistema electoral debe ser bienvenida, pero el INE está haciendo su presupuesto con base en las atribuciones constitucionales que hoy tiene y con las responsabilidades que las leyes le dan. Por ejemplo, este presupuesto precautorio que ponemos aparte para una eventual consulta popular, pues se hace siguiendo la ley de consulta popular que nos manda a instalar un número de casillas pues equivalente al de un proceso electoral federal. Entonces, los foros de ninguna manera tienen lo que en ellos se discuta algún efecto sobre el presupuesto, porque nosotros, de acuerdo al principio de legalidad y objetividad, debemos de trabajar con las obligaciones que hoy existen, no con las que
tal vez se modifiquen. Y por eso es que se ha dado esta explicación tan detallada. Quisiera yo señalar también que, a diferencia de otros momentos, esta es la primera vez que se va a discutir en la Cámara el presupuesto del INE después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la manera en que la Cámara recortó la solicitud presupuestal del INE para 2022, poniendo en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía. Eso es lo que señaló la Corte. Por lo tanto, este proyecto que ustedes están conociendo, desde el INE va a ir plenamente justificado, fundamentado en términos técnicos. Cada una de las funciones que hace el INE dan lugar a una solicitud presupuestal. No hay ninguna responsabilidad del INE que no tenga su tradición presupuestal y no hay un solo peso en el presupuesto que no se desprenda justamente de obligaciones del INE. Pero así como el INE tiene la obligación de justificar y de explicar cada monto de recursos que solicita, la Cámara de Diputados, al analizar este presupuesto, no va a poder aplicar un recorte ciego, sin justificación, sin motivación. Tendrá que hacer un análisis técnico y jurídico preciso de por qué no cree que un monto, por ejemplo, de casillas es el adecuado. Nosotros estamos diciendo, esta es la lista nominal, este es el padrón, estas son las casillas, estos son los distritos involucrados en las elecciones de 2023, tanto en Coahuila. Ya, mi querida Adriana. O sea, Marcelino, nosotros pedimos, sabemos lo que pedimos y nos tienen que dar el dinero que pedimos. Esa es la lógica, al menos es la lectura que le doy a los dichos de Ciro Murayama. Otra vez la burra al trigo, ¿no? O sea, nosotros sabemos de esto y nos tienen que dar toda la lana que pedimos. Si no, pues está en riesgo la democracia. Mira qué facilota. Los derechos políticos de los ciudadanos, los derechos políticos electorales valen madre, Vicente. Estos cabrones nada más se ponen en esta posición y a la defensiva y aplican toda su expertise electoral y jurídica, pues a la hora de pedir dinero y a la hora de estar justificando sus sueldos millonarios. Estos casi 15,000 millones de pesos, pues les pasó de noche la austeridad republicana, les pasa de noche ahora la pobreza franciscana. No creo para nada que venga por ahí algún parrafito, alguna reducción a sus sueldos, a sus ingresos, a sus viáticos, al gasto desproporcionado que tienen en el Instituto Nacional Electoral. La democracia les vale un pepino, ellos solo quieren seguir engordando sus carteras, Vicente. Y pues también ahí se le podría contestar un poquito a los Ferris. Hubieran participado en la revocación de mandatos y lo que andan buscando es una herramienta para haber sustituido o quitado del poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubieran participado en la revocación de mandato, en donde el pueblo les puso un tremendo 9-1. Entonces es muy importante que en espacios como el tuyo, Vicente, como Sin Censura, se les esté dando respuesta a estos canallas, no solamente a los consejeros del INE, sino a todos estos personajes que incitan a la violencia, que tienen un plan para desestabilizar al país, porque no hay otros espacios en donde hacerlo, Vicente. Las grandes televisoras, las grandes cadenas radiofónicas siguen controladas al 100% por este grupo conservador. El presidente López Obrador le da tanta importancia a esto, como tú dices, pues le contesta a los Alemán, a los Telles, a todos, y también ya está pensando en ampliar un día más las mañaneras, poder extenderlas también al día sábado, porque conoce la importancia de estar informando sobre estos temas y sobre todo, pequeña o grande, estúpida o inteligente, estos cretinos tienen audiencia y es importante que la gente no se vaya con una sola
opinión de las cosas. El INE, pues bueno, dentro del presupuesto de los casi 15,000 millones de pesos que proyecta para el 2023, 1,000 millones nada más para la elección del Estado de México y de Coahuila. Entonces estamos viendo cómo pues no le han echado ganas ni les ha interesado en lo absoluto poder tener un poquito de ahorro, de poder acercarse a la austeridad que se ha manejado en todo el gobierno de México desde el 2018, porque otros temas urgentes requieren el recurso, Vicente, en este país. Así es, en la última ronda para cerrar, Norman y querido Marcelino, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar a la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Queda claro, buscará ser la gobernadora en el Estado de México y deja su puesto. A mí me da mucho gusto, creo que no es un secreto, siempre lo he externado, mi respeto y mi agradecimiento por su generosidad para Sin Censura y su servidor de Leticia Ramírez, la hoy nueva secretaria de Educación Pública. Leti Ramírez siempre recibe a uno con una sonrisa en Palacio Nacional y pues se ha encargado de la atención ciudadana. Creo que es un interesante enroque del presidente y esto lo anunció así en la mañanera. A sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra, también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no solo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra. Dio clases 12 años, igual que la maestra Delfín, ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde 1994, hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país. Bueno, pues más tardó el presidente en anunciar a Leticia Ramírez que los opositores y opositoras a poner el grito en el cielo, como decía mi nana, que en paz descanse. Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, se pregunta, ¿cómo pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez? Ay. Vamos a ver y escuchar también a Kenia López Rabadán. El día de hoy de la nueva titular de la SEP, el presidente de la República dejó ir una gran oportunidad. Lastimosamente privilegió el 90% de lealtad y pone al frente de la educación a alguien que no cuenta con la capacidad técnica para dirigir a más de 30 millones de mexicanos desde la SEP. No tiene experiencia en planeación ni programación docente. Tampoco tiene experiencia para abatir el rezago educativo que tanto está dañando a nuestro país. Una vez más, el presidente sigue destruyendo el futuro de los mexicanos
con sus erróneas decisiones. Leticia Ramírez entra con el pie izquierdo. La acompañan las quejas que ha recibido en su anterior trabajo, siendo la coordinadora de atención ciudadana del gobierno federal, ya que el presidente no atendió a las madres buscadoras, no atendió a las víctimas, no atendió a los familiares de los desaparecidos. Páralo ahí, mi querida Adriana. Páralo ahí. Mi querido Norman Pearl, tu opinión acerca del nombramiento de Leticia Ramírez y de la experta en todo, la todóloga, la senadora del PAN, Kenia López Rabada. Fíjate que revisando un poco los antecedentes de Leticia Ramírez, concluimos que es justamente la persona que se estaba esperando por esa posición, porque se pasa por alto, fíjate, se pondera la capacidad de administración, se pondera inclusive grados académicos en torno a la administración, y se pasa por alto que la materia prima, déjame decirlo así, de la Secretaría de Educación Pública son los alumnos, pero también los maestros. Y los maestros juegan un papel fundamental, tienen que ser entendidos. ¿Por quiénes? Pues por maestros. En el caso, fíjate, en el caso de la secretaria de Educación saliente, yo podría decir, entre otras cosas, que uno de los grandes logros que ha tenido es la paz que se ha mantenido en las relaciones tanto con el CENTE como la CENTE. Es decir, esto es bien importante, porque estos grupos de maestros estaban en constante enfrentamiento con los gobiernos sucesivos. ¿Por qué? Pues porque notaban una serie de Bueno, creo que tuvimos un problema con la conexión con el querido Norman Pearl. A ver, Norman, ¿me escuchas? Me quiero imaginar que es el clima, está lloviendo a cántaros, me dicen en la Ciudad de México, aquí donde estoy transmitiendo yo, se está cayendo el cielo. Pero mi querido Marcelino Gómez Brenes, mientras restablecemos la comunicación con Norman Pearl, ¿cómo ves tú el nombramiento de Leti Ramírez como secretaria de Educación Pública, con esta experiencia de atención ciudadana y bueno, pues las pataletas desde la oposición? Sí, ellos quieren a los técnicos, a los profesionales. Quieren gente que sepa leer. Egresados de Harvard, Vicente. Mira, Leticia Ramírez tiene 3 elementos fundamentales que la Cuarta Transformación requiere, y una es la principal, la confianza del presidente López Obrador, más con la trayectoria de acompañamiento que tiene Leticia con el presidente. 2, la honestidad, lo más importante, lo ha dejado claro en muchas ocasiones el presidente López Obrador, y la honestidad de Leticia Ramírez es totalmente comprobable. Y tercera, pues que le pone al jale, Vicente. Leticia es una mujer sumamente trabajadora. Yo creo que atención ciudadana en el actual gobierno tendría que tener un grado de Secretaría de Estado, porque tienen una cantidad de trabajo. No es solamente lo que anunció el presidente hoy en la mañana, de decir, pues atiende a las personas que van a Palacio, de los estados, de los municipios, sino es también todas las demandas, solicitudes, encargos que llegan a través de las giras del presidente, que llegan también por las líneas telefónicas a presidencia, por correo, etcétera, etcétera, de todo y de todos los temas que te puedas imaginar, Vicente. Entonces, no es una tarea sencilla, es algo que ha venido realizando de manera muy eficiente, pero sobre todo, pues también su calidad de maestra. Ya era tiempo que tuviéramos como secretario de salud a un médico, que tuviéramos como secretaria de educación a una maestra, como ya estuvo la maestra Delfina, y ahora Leticia pues va a dar esta continuidad que garantiza en cierta parte lo que nos comentaba Norma, que es pues la estabilidad y que se mantenga en paz la relación con el magisterio, y sobre todo la relación que hay entre el CENTE y la CENTE, que hasta el momento pues no hemos visto lo que sucedía en sexenios anteriores, donde un día sí y el otro también
había problemáticas, había manifestaciones y había muchos reclamos de los maestros con justa razón, y que ahora pues se les atienda de manera precisa, Vicente. Así es. Ahora sí, Norman, escuchamos la última parte de tu reflexión para cerrar. Mira, yo no quisiera dejar en el tintero la comparación que hace de una manera tan grotesca Kenia López Rabadán, una senadora que ha sido inclusive legisladora, siempre plurinominal, y que por supuesto no la podemos comparar, por ejemplo, con un Eberto Castillo, ¿no? Con el senador Eberto Castillo. Pero bueno, la circunstancia de que ella contraste a Delfina Gómez y a Leticia Ramírez con un Vasconcelos, pues bueno, también hay que hablar de los claros oscuros de Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos fue un tipo muy interesante, un intelectual, creador de la Secretaría de Educación Pública, rector de la UNAM, candidato presidencial en 1929, si no mal recuerdo. Sin embargo, también en la parte oscura podemos decir que era ultraderecha, era pro-nazi. Él escribía y dirigía un diario que era absolutamente pro-nazi, y bueno, pues realmente Vasconcelos pasa la historia con esos claros oscuros, ¿no? Entonces, bueno, no todo es color de rosa para una figura que ellos quieren, que el panismo quiere exaltar, porque Vasconcelos era muy amigo de Gómez Morín. Y entonces Gómez Morín, a la muerte de Vasconcelos, o inclusive desde antes, él pretende hacer un culto a la personalidad de José Vasconcelos. Y la verdad no lo merecía, ¿no? Porque el comportamiento que tuvo Vasconcelos en su vida, pues, y en sus claros oscuros, lamentablemente perdía, ¿no? Era un tipo inhumano, era un tipo, pues, ultraderechista, vamos. ¿Qué podemos decir? Es un poco antecedentes del PAN. Por cierto, Gómez Morín leía por ahí, y el PAN, bueno, el antecedente del PAN, pagaron su candidatura en 1929. Entonces, hay cosas que no me gustaría que quedaran en el aire, y tampoco me gustaría que quedara en el aire algo que puede ser importante. Fíjate que cuando hablamos de Porfirio Muñoz Ledo, y su vida de contrastes en términos de lucidez, hasta perderla de una manera casi absoluta, yo la comparo con el creador del cooperativismo, Roberto Owen, un escocés que creó el cooperativismo, que bueno, pasa a la historia inclusive como un precursor del socialismo. En su última fase, ya no en Escocia, ya no en la Gran Bretaña, sino en Estados Unidos, hace exactamente lo contrario de lo que él hizo en la primera fase de su vida productiva, ¿no? Intelectualmente productiva. Es un poco el caso de lo que está pasando con un Porfirio Muñoz Ledo, un ególatra, un enfermo en todo sentido. Más, me atrevería a pensar que ese documento que mostraste hace un rato, ni siquiera lo escribió él, porque ya no tiene esas capacidades. Mi querido Norman, siempre importante escuchar tus opiniones. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te siga en tus trincheras? Claro que sí, con mucho gusto. A mí me pueden encontrar en Twitter como Norman F. Pearl, con el mismo nombre, Norman F. Pearl. Me encuentran en Facebook. Y también me pueden leer y me pueden criticar, y podemos interactuar en los portales para los cuales yo escribo, como en Los Reporteros MX, La Lupa MX, Manifiesto 21 MX y Reporte 32 MX. Disfruto siempre la posibilidad de participar con ustedes, Vicente, y la presencia, por supuesto, de Marcelino y la audiencia, que es lo que hace posible que esto suceda. Muchas gracias y buenas noches. Claro que sí, muchas gracias por las aportaciones, Norman. Marcelino Gómez Brenes, ¿en dónde te buscan y en dónde te apoyan a ti? Físicamente en Chihuahua, Vicente, pero en las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazote a ti y a toda tu audiencia, y claro que también a Norman, aquí estamos a la orden. Claro que sí, también un abrazo para Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por Jalisco, que le fue imposible llegar a la cita de hoy. Le mandamos un saludo, un abrazo, y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Gracias, Norman.
Gracias, Marcelino, que pasen excelente noche, descansen. Y a quien le agradezco. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.